El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy me gustaría hacer como un poquito la continuación de lo que sucedió el día de ayer. Ayer tuvimos el eclipse en la Ciudad de México, en todo México, en toda la República, Estados Unidos, y había mucha expectativa y lo que no había sucedido en el 91 sucedió ahora. Por las redes sociales y todo eso se comenta, se dice mucho, pero sobre todo hay mucha discrepancia en cuanto a cuál es la influencia del eclipse en la humanidad. Y me gustaría hacer una recapitulación muy rápida, ¿sí?, acerca de cómo ha influido los eclipses en la humanidad, ¿sí? Claro, por supuesto que los eclipses han cambiado en muchas ocasiones el rumbo de la historia, ¿sí?, desde tiempos inmemoriales, y pues de vez en cuando estas cosas tienen como una memoria que nos hace ser como muy cautelosos con lo que sucede, ¿sí? Voy a hacer referencia a varias cosas que recuerdo, a varias cosas que estuve leyendo, ¿sí? Pero ya desde hace mucho tiempo, un poco reciente, en 1889, Mark Twain escribe una novela en la cual un yanqui, un americano, va a la corte del rey Arturo, ¿sí? El protagonista se llama Han Morgan, está inconsciente después de un eclipse, despierta en Inglaterra del siglo VI, y después de muchos aprietos de todo el desarrollo de la novela, es condenado a morir quemado en la hoguera por los conocimientos que tenía. Por fortuna, ¿sí?, la ejecución queda programada el mismo día del eclipse y por eso se salva, ¿sí? Bueno, Cristóbal Colón le pasó algo similar, ¿sí?, que puede ser que le haya salvado la vida, ¿sí? A lo largo de la historia, muchos eclipses han sucedido en momentos cruciales, han influenciado decisiones y han cambiado muchas veces hasta el resultado de algunas batallas, ¿sí? Y pues todo eso debido a la espectacularidad y sobre todo a la muy poca información que se tenía sobre este evento, ¿sí? Hay varios aspectos en el cual, debido al desconocimiento, debido a este fenómeno, pues sí, obviamente se le asociaba a eventos demoníacos, de voluntad de los dioses, fuerzas trascendentales, en fin. En Asia, por ejemplo, se le relaciona muchas veces con animales. En Asia, por ejemplo, se decía que era el dragón que se devoraba al sol. En Perú no es un dragón, es un puma. Los nativos americanos hablaban de un oso hambriento que se comía el sol. Los vikingos decían que era un par de lobos celestiales, seguramente Junin y Munin, ¿sí? Pero en ocasiones el eclipse realmente cambia el rumbo de eventos históricos, no por el eclipse per se, sino cambia debido al impacto que tiene en una sociedad, ¿sí? Uno de los eventos más conocidos es el eclipse que hace como 2000 años se escribió esta historia de Heródoto, escrito en el 430 a.C., para ser exacto. El historiador griego Heródoto relató la guerra entre los lidios
quienes ocupaban las regiones de lo que es actualmente Turquía contra los medos, un antiguo pueblo iraní. Después de 6 años de lucha con empates de victorias y derrotas por ambos lados, ¿sí? Pero el día que se convirtió en noche, escribe Heródoto, los medos y los lidios observan este cambio y dejan de luchar y están ansiosos por llegar a un acuerdo de paz, ¿sí? O sea, no todas las decisiones que tienen que ver con los eclipses tienen que ser como cambios históricos que derivan en desgracias, ¿sí? En el siglo XIX, los astrónomos determinaron que Heródoto debía estar describiendo el eclipse solar del 28 de mayo del 585, según afirma varios astrólogos de esa época, como Littmann, ¿sí? También existen historias como del líder Jerjes, muy conocido después de la película de 300, líder del ejército persa que presenció un eclipse antes de invadir Grecia y que lo toma como una señal para invadir Grecia. No está claro si el eclipse se vio en ese año, pero sí que Heródoto dice que fue una de las consultas que hace Jerjes a los sacerdotes zoroastrianos, ¿sí?, de la religión de Zoroastro, que le dicen acerca de esta destrucción inminente de las ciudades griegas. ¿Cómo lo determinan? Pues obviamente acomodan las historias para que les diga esto, ¿sí? El sol pronostica voluntades del ser humano, no de los dioses, ¿sí? Y obviamente todo esto sugerido por los sacerdotes, ¿sí? Jerjes es instruido de esta manera con un impulso con el asombro que tenía por el evento, pues sí, obviamente lo impulsan a modificar la historia, pero pues él tenía como esta parte de esta señal divina, ¿sí? Pero resultó que el consejo terrible que Jerjes toma y ataca con éxito a Atenas, pero después toda su armada fue destruida y no tuvo más remedio que retirarse, ¿sí? Entonces, vemos que estas voluntades no es que sea una situación que sea determinista. Los astros en la historia han movido las voluntades por la manipulación de la información, ¿sí? Entonces es importantísimo, ¿sí? Jerjes, imagínense, después de ser el temible Jerjes, al regreso de esa guerra fallida, ¿sí? Donde los ejércitos de Jerjes son derrotados, en el 465 regresa a Persia y es asesinado, ¿sí? Sin embargo, no sería la última vez en que un eclipse resultara crucial para la historia del hombre. Hay líos que tiene Cristóbal Colón, cuando llega a Jamaica, ¿sí? Esto obviamente miles de años adelante. En 1503 encallan los barcos y la tripulación de Colón, ¿sí?, cuando llegan a Jamaica, que es una historia, son historias de Colón que muchas veces desconocemos porque no son de nuestro país. Hay muchas historias de Cristóbal Colón que desconocemos, de lo que son de todas estas islas de Jamaica, de todas estas paradas intermedias que hace antes de llegar a América, o bueno, al continente, ¿sí? Pero cuando vemos, ¿sí?, las historias, vemos cómo Colón prohíbe a la tripulación abandonar la base debido al mensaje del eclipse que tiene, ¿sí? El peligro siempre estaba presente, era uno de los grandes exploradores y obviamente eran muy supersticiosos, ¿sí? Tenían muchas partes, pero en base a rumores, no había ni siquiera una ciencia, no había ni siquiera
algo que lo vieran para poder manejar las historias de una manera más cierta, ¿sí? O sea, acuérdense, poco a poco van descubriendo que es un evento que se podía pronosticar, ¿sí? Muchos sabios de la antigüedad sabían, pero era tan impactante que era la voz del pueblo, el fanatismo, lo amarillista, lo que predominaba más que la idea científica de lo que pasaba. Por eso mismo, el 1 de marzo de ese año de 1504, ¿sí? Los líderes de las comunidades locales, pues piensan que Dios los va a proteger y va a castigar a los malos debido al mensaje. Todo eso funciona para los temerosos, para las personas que se dejan llevar por el miedo, que es lo mismo que platicaba en la cápsula que hice, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que desde la perspectiva moderna, ¿sí? A pesar de que el evento del eclipse sí es una cuestión que inquieta, pues, pero ya tenemos ciertas bases científicas que nos dan base para poder dar como una explicación más coherente y sobre todo más razonada. Pero ya la historia, con todas estas anécdotas que tenemos de grandes desastres, de grandes pestes, de grandes que fueron achacadas a los eclipses, y les digo, hay historias donde coincide los eclipses con grandes momentos terribles de pandemias, de guerras, pero también que detuvieron guerras, que hicieron la paz, también salvaron la vida de personas, también no todos son malas noticias, pero es la manipulación de la información, ¿sí? Que controla el miedo de las grandes masas, ¿sí? Por el evento, que es un evento normal, natural, que ejerce ciertas energías y abre ciertos portales, por supuesto que sí. Muchas personas ayer sabían o trabajaron con el eclipse de que es una emoción, es una sensación, es una energía que impacta, pero no necesariamente es una sensación mala, ¿sí? Sí, obviamente es un fenómeno en el cual cambia, se modifican muchas cosas dentro de la naturaleza, ¿sí? Por unos minutos, pero no tiene por qué ser, al contrario, debemos de saber aprovechar las energías a nuestro favor. Creo que eso es una de las cosas que es lo más importante. A lo largo de la historia, los eclipses han sido esenciales para el progreso científico, ¿sí? El claro ejemplo es la comprobación de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, ¿sí? Y, por ejemplo, esto nos lo dice mucho y lo pone mucho Julieta Fierro en sus pláticas, ¿sí? Que es la astrónoma de la UNAM, que es como muy famosilla en México, ¿sí? Pero el astrónomo británico Arthur Stanley Eddington consideró que las estrellas ocultas por su posición nocturna podrían ser visibles durante el día del eclipse. Entonces es una súper oportunidad durante el eclipse de poder ver muchas estrellas que en otro momento es como complicado, ¿sí? Con este propósito, Eddington organiza expediciones a Brasil, a Sudamérica, donde va a haber eclipses. Antes del eclipse se programa, ¿sí? Y su objetivo es observar las mismas estrellas, tanto de noche como durante el momento del eclipse, y sacar placas y hacer las comparaciones. Esto le ha permitido, ¿sí?, ver el ligero desplazamiento de las estrellas debido a la gravedad del Sol. En realidad es la luz la que se desplaza, pero esto catapulta la historia de Albert Einstein con todo su postulado de
lo que es la teoría de la relatividad. Acuérdense que la teoría de relatividad es eso, es una teoría, todavía no es una ley, todavía se sigue estudiando, ¿sí? Para que quede claro. Los eclipses han permitido también estudiar las capas externas del Sol, los cuales son menos brillantes que la fotosfera. Entonces, durante los eclipses es importante ver de qué manera los astrónomos han aprovechado cómo pueden llegar a ver las capas del Sol, ¿sí?, de una mejor manera, y se ha identificado estos análisis como Helios, por honor al dios griego del Sol, Helios, ¿sí? Y pues también se ha observado la corona solar. Se ha estudiado mucho la corona solar, y ahorita fue un momento importantísimo porque estamos en una temporada donde hay muchísimas explosiones solares. Entonces me imagino que todo ese despliegue que hubo en Mazatlán de la NASA deben de haber sacado, porque trabajan a unas velocidades impresionantes, porque son muy pocos minutos para poder hacer estos estudios, pero ellos pueden estar checando la temperatura de las capas del Sol, que van desde los 2 millones de grados Celsius, en contraste con los 5.500 grados Celsius de la fotosfera. Entonces, estas situaciones de los límites de las capas del Sol, de los vientos solares, ¿sí?, de las cargas electromagnéticas del Sol, es lo que los científicos aprovechan para poder estudiarlo, ¿sí? Son muy pocos minutos, pero los aprovechan, detectan, ya se pronostica, ya se ve la estructura de la ionosfera terrestre. También nos sirve para poder evaluar las variaciones de la atmósfera, de las partículas eléctricas, y esto debido a este fenómeno. Entonces, en los eclipses tienen, por decirlo de alguna manera, muchas oportunidades. Es una puerta de oportunidad para poder avanzar en muchas cosas de la ciencia. Esto es importante. No siempre los eclipses lo vamos a ver desde la parte esotérica, sino también desde este avance científico que nos permite conocer más acerca del astro rey, del Sol, y nos permite analizar esta parte de las estrellas, de la interferencia de lo que es el electromagnetismo del Sol, cómo afecta a la visión de las estrellas, de los planetas. Y pues sabemos, a pesar de que nosotros podemos decir que es un fenómeno, y por ejemplo aquí en nuestro país desde el 91 fue la última vez que hubo un eclipse total de Sol, pero sabemos que todos los años hay eclipses solares en la Tierra, ¿sí? Pero pues son en lugares muy específicos, y pues ahorita con la globalización pues entendemos un poquito estos movimientos, ¿sí? Pero entendámonos, o tratemos de entender desde las culturas antiguas, desde los mayas hasta nuestros días, cómo hemos prestado atención a estos eventos, y cómo las órbitas de la Tierra, de la Luna, nos están presentando ciertas oportunidades. Obviamente, todos nos quedamos con las explicaciones de la escuela, ¿sí? Porque sabemos perfectamente bien que el Sol, la Tierra y la Luna tienen sus movimientos de rotación, de traslación, ¿sí? Pero también hay otra parte, esta parte de a veces el Sol, la posición de la Luna está más cerca o está más alejada de la Tierra. A veces la Tierra está más alejada del Sol o más cerca, y esos son las pequeñas variaciones, el movimiento de nutación, que es una especie de bamboleo que tiene la Tierra en su propio eje. Son ciertos movimientos más sutiles, ¿sí? Y va dependiendo de cómo se proyectan las sombras, la magnitud, la intensidad. A veces
los eclipses, a pesar de que es un eclipse total de sol, algunos son totales y otros son anulares. Esto debido a que a veces la luna está más cerca o está más lejos de la Tierra, y entonces estará más grande o más pequeña en comparación con el sol, y lo cubrirá totalmente o no lo cubrirá totalmente. Hay muchas coincidencias que valdría la pena considerar, ¿sí? Cómo es esta casualidad de que la luna, siendo mucho más pequeña que el sol, llega a ser tan similar los tamaños debido a la lejanía del sol y la cercanía de la Tierra. Cosa muy sencilla de entender. Yo con mi mano puedo tapar un edificio que tenga enfrente. No quiere decir que mi mano sea más grande del edificio, simplemente está más cerca de mí que el edificio, ¿sí? Por lo mismo, lo que yo les comento es que sí hemos tenido como un largo aprendizaje de la humanidad con estos fenómenos, pero que nos tienen que ayudar, nos tienen que servir para manejar estas energías de la mejor manera. Hay personas, o estuve leyendo, hay personas que tuvieron o sufrieron dolores de cabeza, o se marearon, o tuvieron ciertas sensaciones con el eclipse. Por supuesto que lo van a tener. O sea, estamos hablando de que las fuerzas, tanto de influencia del sol y la luna, van a coincidir en un momento dado, y si sabemos que la luna nos está influenciando las mareas, ¿por qué no pensar que está influyendo en otras variables de la vida humana? Por supuesto que hay una percepción acerca de estos dos grandes astros que dominan, que rigen la vida, que rigen esto. Y no consideramos, fíjense bien, no consideramos muchas veces el papel que juega Venus dentro de estos eclipses, pero el calendario, la piedra del sol, el mal llamado calendario azteca, es un calendario venusino, es un calendario que está regido por Venus y que también ejerce una gran influencia en nuestro planeta, pero que no lo hemos ni apoyado ni lo hemos satanizado debido a que es poco visible a los ojos humanos, o los fenómenos de coincidencia de alineaciones con Venus no son tan palpables y por eso pasa desapercibido. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos son cuestiones de apreciación de los fenómenos. Este fenómeno, pues ayer lo vivimos, ¿sí? Como de repente a las 11, entre 11 y 1 de la tarde, el día se volvió noche y se volvió día de nuevo. Lógicamente podemos haber visto variaciones en el comportamiento de los animales, porque ellos se rigen por la luz y el día y la noche. Entonces para ellos fue un descontrol, ¿sí? Se les hizo muy cortito ese día, pero nosotros no somos animales, nosotros somos seres racionales, y no por estar en la parte holística, en la parte esotérica, debemos de seguir considerando viejas ideas y no estar más alineados con la parte científica o con la información que tenemos. Yo, como les decía, son portales energéticos importantísimos, ¿sí? Porque si bien sabemos, nosotros, sobre todo en la parte Wicca, manejamos mucho lo que es la energía solar, los ritos solares, los ritos lunares, ¿sí? Y estamos ante un fenómeno en el cual las dos energías se entrelazan, se mezclan, ¿sí? Tienen este componente, como lo tengo aquí atrás, de
de armonizarse entre las dos energías, masculina y femenina. Tenemos esta parte de interiorizar, de repente el poder ver más allá de este luz, de este astro que nos calienta, que nos proporciona mucha vida, ¿sí? De esta luna que nos va a mantener en los equilibrios, ¿sí? En los equilibrios internos. Sabemos que la luna influencia mucho en la parte hormonal de las mujeres, también del hombre, pero obviamente en las mujeres se ve más a flote esos cambios, pero podemos considerar, ¿sí?, que tenemos una herramienta, un momento importantísimo para poder apreciar, analizar, interiorizar, ¿sí?, esas sensaciones. Yo les pido, y específicamente, qué bueno que el programa puede ser hoy, para que ustedes analicen qué fue lo que sintieron, qué fue lo que les pasó, y de una manera mesurada, de una manera entendible y racional, decir qué es lo que me pasó, ¿sí? Si nosotros estamos con los mitos de los miedos de que algo va a pasar mal, estoy jalando una energía que también no es positiva, pero si yo pienso el que es una gran oportunidad para poder aprovechar estas dos energías, trabajar, ver la parte interior, ver cosas de mí mismo que no estoy acostumbrado, ¿sí? Así como los astrónomos aprovechan estos breves momentos para poder apreciar esta corona solar, estas capas del sol. Muchas veces nos deja como lección esto, que muchas veces nosotros no vemos las sutilezas de lo que es nuestra propia energía, ¿sí? Muchas veces el eclipsar, muchas veces esas energías y tocar lo sutil nos va a hacer entender más profundamente lo que nos sucede a nosotros mismos. Entonces, lejos de los miedos, lejos de las historias, las leyendas, que, como les vuelvo a repetir, históricamente está comprobado, no todas las historias son de desastres, no todas las historias de los eclipses terminan en grandes pestes, ¿sí? Es la manipulación de la información lo que llevaba a esos grandes desórdenes, ¿sí? Creo que estamos en un punto de reflexión post-eclipse, ¿sí? Y que yo veo que continuamente, ¿sí?, estas oleadas de eventos generan muchas preocupaciones, ¿sí? Pero yo creo que una de las cosas que es más importante es poder integrar la información que yo tengo de una manera muy verídica, ¿sí? Por eso mismo, y ya que hemos hecho este recorrido acerca de ciertos aspectos, pequeños aspectos de cómo poder entender los eclipses, yo los invito a interiorizar más en la energía que nos afecta, ¿sí? Y precisamente por eso voy a empezar un nuevo curso de tarot, ¿sí? Es este curso de tarot en una semana, en 15 días, estaré arrancando este curso, y ese curso de tarot sí me va a permitir el poder estar como analizando mi energía, interiorizando. Este es un taller que he dado muy exitosamente con muchas personas en muchas ocasiones, y la gente sabe aprovechar porque se da cuenta. No es esta parte del conocimiento de las cartas nada más, sino el cómo interpretar estas señales, cómo interiorizar, cómo poder entender la energía que está en mi alrededor. ¿Cómo puedo yo estar al servicio de ayudar a otras personas para que entiendan su entorno, para que entiendan su energía? Entonces, les dejo aquí la información, comuníquense conmigo por medio de WhatsApp, nada más. De verdad, es un curso que hago, dura aproximadamente 3-4 meses. Obviamente todo esto depende del grupo. El costo es
el mismo, ¿sí? Pero lo trato de hacer no muy oneroso para ustedes, que sea cómodo, sí, pero que vamos a trabajar muchísimo en el conocimiento, sí, de esta maravillosa herramienta, pero además vamos a trabajar mucho con el desarrollo de cada uno de sus percepciones, de poder entender, de poder captar estos mensajes que nos dan las cartas. Entonces, yo los invito al taller de tarot que vamos a arrancar en breve para que se inscriban. Procuro que no sean muchas personas para poder atenderlos muy personalmente, para que tengamos una clase dinámica. Cuando son demasiadas gentes, pues de repente ante las inquietudes se vuelve largo y pesado para los demás. Entonces sí es un cupo un poco limitado, por eso aprovechen quien quiera aprender esta herramienta. Yo no doy el curso de tarot para que ustedes se vuelvan tarotistas, ¿sí? Claro que se van a volver tarotistas, pero quiero que lo hagan primero con ustedes, que aprendan, que sea una herramienta que les sirva a ustedes, que sea una herramienta que les permita a ustedes desarrollarse sus capacidades, su capacidad de intuición y todo, y adelante ya vamos a seguir trabajando más en todo lo que conlleva este taller. Pues esperemos que se animen al curso de tarot. Les voy a repetir, aquí está la información. Comuníquense conmigo. Si tienen alguna duda, por favor, ahí al WhatsApp pueden mandarme un mensaje, con todo gusto me comunico con ustedes. Acuérdense, en 15 días empezamos este curso de tarot. Creo que es muy interesante el que ustedes empiecen a desarrollar precisamente esta capacidad. Esta herramienta es maravillosa, esta herramienta les ayuda para ustedes, y también podemos con la práctica y todo eso llegar a ser tarotistas, que podemos ayudar a muchas personas a que entiendan qué es lo que les está pasando. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Les mando un abrazo, muchas gracias, cuídense mucho, estamos viéndonos. Esto fue un programa más de Wicca Radio México.